mi leche no lo alimenta, por eso me dieron fórmula. ¿Eso es tan así? Me dieron papillitas para iniciar la alimentación complementaria. Yo estoy leyendo un montón acá en redes sociales que ya hay que ofrecerle alimentos naturales. Hace muchos berrinches. ¿No requiere una evaluación un poquito más exhaustiva? Quiero saber si esto es normal o no. Todas estas preguntas y de las que vamos a hablar hoy son las que asisten al consultorio las familias con muchísima inquietud y con mucho afán de aprender sobre el crecimiento y desarrollo de su hijo. Yo soy Gisela, médica especialista en pediatría, puericultora, especialista en crianza y con un enfoque integrador en salud y con el posgrado de autismo de lo mismo. Quiero hablarles de las preguntas que van los papás por primera vez y que más dudas tienen en cuanto al recién nacido y los más chiquititos. Cuando nace el bebé, muchas veces en las maternidades estamos dentro de todo, hay que ser realista, un poco escasos en el asesoramiento desde la puericultura y desde la lactancia. Hay muchísimos mitos. La mayor cantidad de dudas que plantean los papás tienen que ver con los mitos que hay o que se difunden todavía en cuanto a la lactancia. Por ejemplo, que la leche materna no alimenta, que por eso el niño no crece o el bebé no crece o no recupera el peso. Primero lo que hay que abordar es el enfoque completo, porque un bebé no es solamente el peso en la balanza. Hay que ver cómo está, si es prematuro, cuál fue el peso al nacer, si está recuperando aunque sea lo mínimo, porque muchas veces en salud planteamos, bueno, tendría que recuperar 30 gramos día. Como no recuperó los 30 gramos día, doy un ejemplo, porque de acuerdo a cada grupo etario de días, también nosotros planteamos una progresión de gramos por día. Pero como no llegamos al promedio de lo que dice la ciencia, ahí nomás decimos, bueno, listo, ya está, hay que darle fórmula. Y capaz que el bebé está recuperando lo mínimo que necesita y está haciendo la progresión de peso a un ritmo un poquito más lento que la media o que el resto de los bebés. Pero a nivel general, el bebé está bien. Entonces, si uno dice, ¿qué es lo que es? ¿Qué uno tendría que apuntar? Y que vaya recuperando lo mínimo que se pueda, que el bebé esté súper bien, con pecho materno a libre demanda, y no que sea a través de la fórmula y que llegue curvas súper altas de peso a través de la fórmula, porque apuntamos a la lactancia materna. Yo siempre les digo en el consultorio, lo primero que yo pregunto es si la lactancia es deseada. ¿Por qué? Porque va a haber muchísimas situaciones donde nos vamos a encontrar con muchas dificultades cuando la mamá ingrese al trabajo, cómo hacer un banco de leche, brotes de crecimiento, crisis de lactancia, donde el bebé toma más teta que en el resto de los meses, o si tenemos angustia de separación y demás. Son situaciones donde la lactancia nos pone el desafío a ver cómo nos encontramos y qué seguridad tenemos nosotros en cuanto a la misma. Entonces, por ahí, cuando hay periodos donde se frena un poquito la curva de peso y si la mamá empieza a tener incertidumbre porque el resto de la gente a su alrededor le dice esa leche no lo alimenta, empieza a dudar hasta de ella misma y hasta de su propia lactancia. Les doy un ejemplo, un bebé de 3 meses que se prende al pecho, lo suelta, se prende, lo suelta, nos da la sensación que le falta, nos da la sensación que no lo llega. ¿No es cierto? Que ocurre muchísimo esto a los 3 meses, que ahí es donde las puericultoras hablamos el biberón pirata, que se introduce muchas veces en esas situaciones, ¿no? Porque a la mamá o a la familia les da la sensación que el bebé se queda con hambre, por eso introducen una fórmula. Entonces, todo este aprendizaje en cuanto a la evolución de la lactancia es fundamental para que le dé a la mamá toda la seguridad que necesita. Y en el caso que verdaderamente tengamos una buena corrección al pecho, porque la principal causa en la cual no progresa el peso el bebé es por falla en la técnica de lactancia. Y para lograr una buena técnica se tiene que lograr un buen acople. Entonces, corregir ahí el acople en las primeras horas, por eso siempre se recomienda la consulta de una puericultora o un pediatra que sepa puericultura o asesor en lactancia, dentro de las primeras 72 horas. Ahí va a ser muy clave, ¿no? Entonces, logrando la corrección del acople, logrando todo esto, no llegamos a un valor mínimo y el bebé a su vez nos está dando algunos rasgos en el examen físico de que no está bien hidratado y demás, bueno, ahí sí vamos a tener que llegar a la fórmula. En cuanto ahí en esas situaciones, la fórmula nos va a salvar la vida del bebé y nos va a salvar esta condición en la cual no llegamos con la lactancia o verdaderamente no se ha logrado
por varias causas. De todas maneras, esta situación que yo estoy refiriendo es la mínima, es lo menos frecuente. Lo más frecuente es que el bebé no aumente de peso por falla en la lactancia, en la técnica de lactancia, y tiene que ver con el acople, tiene que ver con los mitos en lactancia, tiene que ver con los números específicos en la balanza, porque hablamos de número de balanza y no estamos hablando de bebé. Hay que ver todos estos factores, hay que ver cuántos pañales de pieza el bebé, cómo están las deposiciones, cómo está el llanto, si se despierta para prenderse al pecho, un montón de situaciones. Y lo más importante que yo hago en el consultorio es verlo al bebé, verlo más allá de revisarlo, es decirle a la mamá, a ver, pongámoslo al pecho, mejoremos este acople, cambiemos las posiciones de la puesta al bebé al pecho, todo eso va a ser clave. De última, ¿nos genera duda? Bueno, sigamos dándole el pecho, sácate leche, ofrecele de a poquito, consultemos en 24 horas, veamos cómo ha evolucionado, pero es clave. Entonces, el asesoramiento en lactancia es fundamental. La leche materna alimenta, la leche materna se va modificando las características bioquímicas a lo largo del crecimiento del bebé y siempre alimenta. No pasa un determinado tiempo que deja de alimentar. El que a partir de los 2 años no alimenta, eso es totalmente un mito. Otra de las dudas, quiero hablar un poquito más en cuanto a la alimentación complementaria. Esto sí, ha habido muchísimos cambios. La verdad que la pediatría, no sé si decir antigua o comercial o demás, estaba muy inculcada por la industria como todo, ¿no? Entonces, lo que más quiero transmitir, que es real, que los bebés, el concepto de papilla versus trozos, por acá hay otros videitos en cuanto a alimentación complementaria. También acá en doctora Gisela Di Biasi, o acá les voy a dejar el enlace, pueden adquirir la charla de alimentación complementaria exclusivamente de todo lo que es la alimentación complementaria con el ebook de cómo darle los alimentos, de qué metodología, hay recetas también, y también tiene que formar parte del control de niños sanos de los 6 meses articulado con el neurodesarrollo. Eso es fundamental, porque el inicio de la alimentación complementaria la va a hacer el pediatra, evaluando el desarrollo del chico. Entonces, todo esto es fundamental, ver cómo está el desarrollo y ver cómo está el tema de la alimentación. ¿Por qué? Porque de acuerdo al desarrollo de pinza, ¿no? ¿Qué quiere decir pinza? Cómo agarra los alimentos, cómo va evolucionando, es cómo vamos a modificar el trozo de los alimentos. Por eso siempre es importante articular el desarrollo con la alimentación, porque no todos los niños hacen pinza fina, el de agarrar así, muy finito, que ahí uno puede, digamos, ofrecer los alimentos más chiquitos. No todos lo hacen a los 12 meses, algunos lo pueden hacer a los 14. Entonces, el trozo no lo vamos a cortar así a los 12 meses, lo vamos a cortar a los 14 meses. Entonces, muy importante cómo está la coordinación oculomotora, que es fundamental para el inicio de la alimentación complementaria. Capaz que agarra, no sé, agarra un papel, el celular del papá y se lo lleva a la boca, pero el alimento le ponemos el brócoli y no. Sí es importante el tema de que el zapato esté pisado o semisólido o en tiritas, es la evolución de ese alimento natural, cómo se lo estamos ofreciendo, la textura y es lo que nos cambia, pero sí es importante que sean alimentos naturales. Ya no se recomiendan ningún tipo de papillitas que sean totalmente comerciales, ni polvos azucarados, ni nada, no voy a referir nombres obviamente, pero sí es importante que sean alimentos naturales. Ofrecerle todos los alimentos armados en un platito con todo el aporte nutricional es fundamental. Los 3 grupos de alimentos, frutas, verduras, granos integrales, carnes, pollo, pescado. En cuanto a los alimentos alergenos, ya no hay que postergar la introducción de los mismos, se hace a partir del 6º mes. Entonces, bueno, todo esto es muy frecuente la consulta acá al consultorio en pediatría en cuanto al inicio de la alimentación complementaria, que tal los papás están informados, muchísimos, y quieren aprender verdaderamente cómo iniciar. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Es moda? No, es salud. Porque si a los chicos empezamos el inicio de la alimentación complementaria a que empiecen a comer de una manera intuitiva, de una manera consciente, de una manera, ¿por qué? Porque también le vamos a estar enseñando a que mastiquen, a que exploren, a que empiecen a comer con los sentidos, ahí es fundamental. O sea, eso es lo que lo va a llevar a tener salud por el resto de su vida. En cierta manera que empieza a distinguir aquellos alimentos que verdaderamente lo van a nutrir y que le van a hacer bien, y cómo comer respondiendo las señales de hambre y saciedad es el gran foco de prevención de sobrepeso, obesidad y todas las enfermedades de la adultez. Y no consumir ultraprocesados o que sean ocasional en las situaciones de cumpleaños, de así eventos ocasionales, también le estamos garantizando lo que es la salud.
Ahora me va a decir la gente, pero, ay, pero que coman ultraprocesado, pero pobrecito, ¿cómo no va a comer el pobrecito? ¿Por qué no va a comer 1 kilo de golosina? Bueno, porque justamente la mirada que tenían antes es que un niño tenía felicidad a través de la golosina. Y ahora estamos readaptando el cerebro, readaptando las papilas gustativas y les estamos intentando educar, transmitir que la felicidad no tiene que ver con algo que le genere daño. La felicidad es compartir un juego con los padres en el parque. También la felicidad es la comida, pero puede ser, no sé, un budín de naranja que le hizo la mamá con un poquito de cacao. O sea, alimentos que son ricos, que conectan y que lo alimentan. Entonces, no es solamente comer chatarra o llevarlo a un lugar específico, la felicidad, o comer golosinas. La felicidad tiene que ver con otras cosas. Entonces, relacionarlos con el mecanismo de recompensa a través de compartir y a través del juego y comiendo sano y rico. Demostrarles que pueden comer sano, nutritivo y también les da felicidad y les hace bien a ellos mismos. Y se van a empezar a sentir mucho mejor claramente. Eso en cuanto a alimentación complementaria, alimentación en los chicos. Y ahora, otra de las preguntas que me surge siempre en el consultorio es el tema de los berrinches. ¿Es real que los chicos transitan? También yo hago el paréntesis, tengo una charla de los 2 años, que es donde hay muchos berrinches y además de berrinches, selectividad de alimentos. Entonces hay que abordar todo esto en cuanto al crecimiento y el desarrollo, la charla de los 2 años. Pero es real que manifiestan berrinche, enojos, se tiran al piso, revolean las cosas. Es una manifestación que ellos transmitan esto, ¿no? Manifestación de las emociones. Recuerden que los adultos nos cuesta un montón poner en palabras las emociones. Las psicólogas trabajan mucho eso. Imagínense en un niño que todavía no tiene buen desarrollo del lenguaje a los 2 años, está diciendo frases recién. Entonces, está transmitiendo emocionalidad a través de la conducta. Entonces, hay que abordar los berrinches, sí, hay que ver si son exagerados o desmedidos, porque ahí va a requerir una evaluación extra en cuanto al desarrollo y obviamente ver cómo está la dinámica familiar en general, porque muchas veces capaz que corrigiendo alimentación, corrigiendo rutinas de sueño, bajando un poco las pantallas, dispositivos y poniendo límites, que límites dar amor. Hago otro corchete acá en esta charla, estoy viendo muchas familias que no ponen límites a los hijos porque creen que eso es criar respetuosamente y no es tan así. Esto podríamos hablar horas, ya próximo video vamos a hablar un poco más de berrinches y en cuanto a los controles también me preguntan mucho, ¿cuándo hay que hacer oftalmología? Anualmente, control de OEA 2 veces, control de vacunas, todo esto, odontología. No hay que esperar a que el niño tenga caries a los 3 años para llevarlo al odontólogo. Desde la erupción dentaria se recomienda. Esto y un montón de dudas más vamos a ir hablándolas, desglosándolas. Si te gusta este contenido o te sirve, obviamente te tenés que suscribir, tenés que dejar algo, como que lo escuchaste, que lo viste, y los espero. Doctora Gisela Biaggi, ahí van a encontrar info mucho más, digamos, más seguida, y acá me pueden dejar todos los comentarios y demás. En el enlace también tienen todo lo que son las charlas online y también consultas online.